Muy bien. Muy buenos días, abogada Paulina. ¿Cómo está? ¿Me escucha? Muy buenos días, Nelson. ¿Cómo está? Mucho gusto por estar aquí. Muy gentil. Gracias por esta invitación y esta oportunidad de poder, en todo caso, explicar una situación jurídica que se está dando en nuestro país, ¿no? No, sí, sí, por supuesto. Yo encantado, no hay ningún problema de poder conversar con usted. Para quienes nos están viendo, amigos, ella es la abogada de Giovanni López, si no me equivoco. Giovanni López, que está hoy cumpliendo una sentencia por el femicidio, según lo que ha determinado la justicia, de Sharon, la artista ecuatoriana. Ya hace 7 años creo que fue esto de aquí, según lo que tengo entendido. Muy bien, abogada. A ver, ¿por qué la huelga de hambre de Giovanni López? Para que usted nos explique un poco todo lo que está pasando. Bueno, ¿por qué la huelga de hambre de Giovanni López? Esa es una pregunta bastante importante. ¿Por qué razón? Porque todo debe tener un motivo real, no presuntivo en relación a lo que hago. Giovanni López, o sea, es una persona que en este momento está alzando su voz de protesta de una forma silenciosa en cierta forma, pero que causa una curiosidad en la población. Ya. ¿Qué sucede? Esta clamor que él tiene, en primer lugar, es para que sepan que él es inocente. Realmente es inocente. Hay muchos vicios que se dan dentro del proceso. Él también está alzando su voz en silencio, como lo decimos nosotros, ¿no? Frente al hecho de que la Corte Constitucional agilite su tramitación y se dé ya la oportunidad de la audiencia para que pueda ver su caso. Y en este momento, al tener supuestamente una Corte Constitucional que vela por los derechos de las personas, de todos, absolutamente sin excepción alguna, sea la oportunidad de que este tribunal, de manera objetiva, jurídicamente, ¿sí? Sin apasionamientos ni intromisión política alguna, en esta ocasión pueda hacer justicia, debido a todas las causas que se encuentran dentro de los procesos. Ok. Eso, Siga, por favor, siga. no, eso le quería terminar, que eso es principalmente, ese es el objetivo, ¿sí? Del por qué esta huelga de hambre. Ok. Ya son 36 días, ¿no? ¿Cómo está? ¿Cómo está el Giovanni? ¿Cómo está reaccionando? Me imagino que no nada bien al tema de no comer, ¿no? Sí, sabe que al principio él no pierde esta entereza, ¿no? Él no pierde esa situación del vigor, en todo caso, emocional de poder ser escuchado. Pero no vayamos muy lejos, esta situación de no alimentarse sí va afectando día tras día y se va viendo ciertas alteraciones que se dan en nuestro cuerpo. Créame que yo siempre he estado, ¿no?, en esta situación que han hablado de la huelga de hambre, pero no de una forma tan directa, y voy viendo cómo él poco a poco se va deteriorando. Y esto comienza ya a producirse un hecho que yo lo manifiesto de una forma como, en el Ecuador no tenemos la pena de muerte. Está legalmente destituida esta idea siquiera, ¿no es cierto?, dentro de los derechos humanos, nuestra Constitución, de que no existe la pena de muerte. Pero realmente la falta de empatía puede ser por parte de las autoridades, está produciendo esta pena de muerte, ¿no? En el Ecuador sería el primer caso, así lo determino yo dentro de todo esto, ¿no? Es difícil, pero así se está dando las cosas y él no va a claudicar hasta que sea escuchado. Y nosotros le hemos dicho, su familia está muy preocupada y es un hombre con mucha determinación en relación a esto, ¿no? A saber y decir, aló, vean mis procesos. Y el proceso es increíble. Yo soy muy ajena a todo lo que ha pasado durante muchos años, incluso no estuve aquí en el país una época. Entonces, yo vengo y solamente me he remetido a lo que está en el SADCE. Y ahí yo he podido encontrar una vulneración que se pasa a ser una aberración legal. Hablamos, abogada, particularmente de la sentencia primaria que hubo de 2 años y luego, a ver, porque si mi memoria no me falla, Giovanni fue sentenciado a 2 años y medio y luego fue sentenciado a 26 años, que es lo que está ahora corriendo, la sentencia de 26 años. ¿Habla de ese asunto, de lo que usted ha investigado en el caso? Exactamente. Es que aquí hay una situación que nosotros tenemos. En derecho tenemos un aforisma jurídico que lo decimos comúnmente, ¿no? Que la suerte de lo principal sigue lo accesorio, Ya. ¿sí?
Eso dando a entender de que si un proceso tiene una característica, todo su procedimiento, toda la causa tiene que llevar a un fin, donde se debe determinar civil, laboral, penal, de todas las materias, tiene que determinar un hecho, una obligación, una responsabilidad directa, ¿sí? No podemos suponer, ni mucho menos crear las cosas a nuestro antojo por justificar algo. Yeah. ¿Cuál es esta situación? Nombran el primer tribunal, ¿no es cierto?, que recae mediante sorteo. Todo perfecto. Esta es una historia media hasta macabra, se puede decir, ¿no? Cuéntela, por favor. Hacen este sorteo, recae en el tribunal que está constituido por 3 jueces. Preferible no nombrarlos, por favor, porque bueno, en cierta no forma... Entonces, recae sobre este primer tribunal. Este primer tribunal, veo que comienzan a hacer todas las experticias necesarias en relación al hecho de investigar un hecho real. ¿Cuál fue este hecho real de que la señora Enid Bermeo fue atropellada, ¿sí? Y por causa del atropello, ¿sí?, es la situación que se da su deceso. Ahora bien, nombran este tribunal comienza a evacuar este tipo de pruebas en relación a configurar en sí lo que se venía dando mediante parte policial. Entonces, ¿qué sucede? Se dan todas estas experticias y al finalizar, acortemos el tiempo, al finalizar hay la sentencia, ¿sí? Pero esta sentencia está en audiencia y está oral, porque lamentablemente en ese preciso momento, ¿sí?, para dar cumplimiento, para la ejecutorización y el traducir la sentencia oral en escrito, interviene el Consejo de la Judicatura mediante una resolución administrativa. Ya. Le ponen a los 3 jueces del primer tribunal dentro de un sumario administrativo. Y lo más ilógico que es, supuestamente, es el objeto del sumario. El objeto del sumario es establecer la infracción disciplinaria determinada en el artículo 108, numeral 8, y el 109, numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial. El uno, que supuestamente es la falta de motivación en los actos, y la otra es supuestamente la negligencia, ¿sí?, por parte de los jueces frente a este proceso. Situaciones completamente diferentes, porque incluso en el 108 determinan que existía una conmoción social. Yo me pregunto, ¿cuál fue la conmoción social? ¿Sí? Si todos los seres humanos somos igual, y realmente si hubiesen juzgado como tenían que juzgar de las piezas procesales, el verdadero responsable o estarían presos realmente cumpliendo una sentencia que dictaminó este primer tribunal, y definitivamente en esa sentencia uno se puede dar cuenta que solamente se deja en estado de inocencia a la persona que sí causó un accidente, que es el señor que todos conocen, ¿no?, el señor Correa. En todo caso, él sí produce una acción, y en la sentencia... El que manejaba el vehículo. Exactamente. En la sentencia lo que más veo es que le declaran el estado de inocencia, el Estado le pide perdón, le devuelven el vehículo, sí, o sea, es una persona que nunca hizo nada, pero por sí la ley dice y determina que por más que sea el acto, algo debía haberle tocado para que pueda ser sancionada de una sentencia justa. ¿Qué sucede? Dentro de esta sentencia ya no se nombra una sentencia para el señor López Tello, que lamentablemente debería haber ido dentro de esto. ¿Por qué? Porque ya vino el sumario. El sumario se establece y dura 90 días. No debería haber pasado. Deberían haber esperado en todo caso que las partes que estaban siendo sumariadas presenten todos sus alegatos dentro de este sumario. ¿Sí? Pero ¿qué sucedió? Nombraron un tribunal ad hoc de la noche a la mañana con este objetivo directamente encaminado ¿qué? A esta situación. Ahí se ve realmente la vulneración, porque en la normativa legal no determina bajo ninguna circunstancia que se podía hacer un tribunal ad hoc. Existen los medios de la misma ley que dice que en todo caso tenía que resortearse, que era una cuestión completamente diferente. El derecho es muy lógico, y aquí lo rompieron toda esta lógica. Nombran este segundo tribunal constituido también por tres letrados, ¿no es cierto? Y ellos en 10 días, ¿sí?, determinan una sentencia de femicidio. Entonces, ¿qué hacen? Todas las pruebas, supuestamente, yo escucho, ¿no?, que dicen que se determinó todas las pruebas
documentales, testimoniales, peritales en relación al hecho de que se probó un femicidio. No es cierto, porque las pruebas que utilizaron fueron las pruebas de tránsito. Bajo ninguna circunstancia se determinó el hecho mismo de que existió un acto al cual tenía que ser juzgado por este segundo tribunal. ¿Qué pasa? Termina toda esta situación, todo este teatro en cierta forma que hizo la justicia desde parte del Consejo de la Judicatura, y en ese tiempo el presidente del Consejo de la Judicatura era el doctor Yal. Entonces, hacen toda esta situación y lamentablemente sacan esta sentencia, condenan a una persona que no ha tenido la oportunidad de tener un debido proceso, violentaron la seguridad jurídica, la tutela efectiva, los derechos de nosotros, y nosotros hemos sido siempre ciegos, sordos y mudos en relación a todo lo que se constituyó. Hay procesos, yo estuve también dentro de un proceso que se actuó de la misma manera, con los mismos personajes, tal cual, y en la misma forma. Y esto sí es la segunda vez que veo esta situación y es lamentable decir que nosotros sí permitimos muchas cosas. Lo que ustedes piden ahora, abogada, con el acto que está haciendo Giovanni de la huelga de hambre es llamar de alguna manera la atención de la Corte para que se les dé a ustedes un proceso justo. Sí, en efecto. Es llamar esto y que la Corte por primera vez analicen los procesos, sean jueces probos, idóneos, ¿sí? Como nosotros creemos en la Corte Constitucional, porque tenemos esa fe. Todo el tiempo tenemos la fe que la Corte Constitucional puede llegar a cambiar toda la historia y la naturaleza siendo honestos, siendo probos, siendo realmente abogados, porque es pena, da mucha pena ahora. Si usted me dice a mí ahora, si yo quisiera volver a ser abogada, le dijera que no. Que da mucha pena aquí en el Ecuador. Lamentablemente, nosotros no estamos haciendo caso de la promesa que un día hicimos. Y eso no lo digo yo, sino se nota en el constante devenir de los días y de la práctica de los profesionales. Es lamentable. Entonces, abogada, Giovanni López, ¿tiene derecho a acogerse a algún beneficio penitenciario? Claro que sí, él tendría un derecho, pero hay una situación, es el tiempo. ¿Ya? Es el tiempo que él todavía no cumple cierta cantidad de tiempo que determina la ley. Okay. Entonces, los jueces de garantías penitenciarias sí tienen también la oportunidad de analizar procesos. Se puede hacer cosas de oficio. O sea, ¿quién lleva esta bandera de que realmente podamos poner rectitud en relación a lo que se hizo? Hay una persona que está fallecida, sí es cierto. Incluso ya no existe esa persona, solamente estamos hablando de una persona natural, común y corriente que falleció. Pero entonces, si hubiesen hecho las cosas, realmente estaría pagando a la persona que produjo esta acción. Es decir, usted, según lo que entiendo, abogada, me dice que la situación cambió es porque se trató de Sharon. Sí, y tomemos en cuenta, aparte de esta situación, sí, tomemos en cuenta que en junio del 2014 ya se iniciaba una nueva base legal. Se creaba el Código Orgánico Integral Penal, que venía, ¿sí?, de la Constitución del año 2008, que lamentablemente esta Constitución del año 2008 se convirtió en una Constitución, entre comillas, de justicias y derechos, de derechos y justicias, ¿sí? Entonces, y se convirtió en una Constitución neoconstitucional, de principios constitucionales que son vulnerados. Esta situación da paso a que se dé una reestructuración también en toda nuestra normativa, creándose el COGEP, creándose el COIP, de una u otra forma ya se establecía el femicidio. Yo, en lo particular, ¿sí?, siempre he dicho en todos los medios, que incluso tengo los viernes unas entrevistas que me hacen, soy una persona que no estoy de acuerdo con lo del femicidio, porque nosotros tenemos que buscar que tanto hombres como mujeres seamos en igual de condiciones. No podemos poner género a una ley. Es por demás, o sea, estamos menospreciando en cierta forma a la característica de ser humano. Entonces, lamentablemente, nosotros nos estamos llevando por esas ideas tan extremas que no nos permiten ver más allá, sino quedar bien con ciertos grupos, y eso no está bien. Y eso hace que se vulnere la ley. Y eso hace que las personas queden en indefensión. Ok. Abogada, ¿hasta dónde va a llegar Giovanni con el tema de la huelga de hambre? Mire que él está tan decidido a llegar
hasta las últimas consecuencias. Él ha sido muy claro, nosotros hemos hablado con él y él dice, no, o sea, yo soy inocente. Yo soy completamente inocente. El hecho de muchas cosas, los testigos son muy referenciales. Si usted toma en relación un asunto que siempre vemos solamente en las películas, trasladémonos un ratito a las películas que muchas veces vemos nosotros, de que se da en la televisión, que determina que debe existir un arma. En un ejemplo, no estoy diciendo que sea el ejemplo de Giovanni. Determinan exactamente que tiene que ser un arma, que esa arma debe estar en la mano del ejecutor y en segundo lugar que el ejecutor haya jalado de un gatillo de un arma y que esa bala sea la que salió de la... O sea, son muchos elementos. Aquí, ¿qué se tendría que haber demostrado? En efecto, ¿cuál fue el motivo? ¿Cómo se realizó? ¿En qué momento? ¿Qué vio? ¿A qué hora? ¿Qué circunstancias? ¿Quién le vio realmente? ¿Quién le vio realmente? ¿Sí? Cuando una persona, cuando conduce un vehículo, es propio el hecho volutivo de lo que yo hago con ese vehículo. ¿Qué quiero decir? Yo si voy manejando, sabré si paro, sabré si freno, sabré si hago alguna intersección o cualquier situación. Aquí, ¿quién iba manejando? ¿Sí? Desde ahí hay que partir. ¿Por qué frenó en relación al hecho de que ella se bajó? O sea, es un acto volutivo. ¿Sí? Hubo la voluntad. Si realmente se da la situación como se da, o como dijeron o como han dicho las experticias, si viene intempestivamente el carro, como en efecto le produce este primer impacto, ¿sí? Si estaba abierta la puerta, se hubiese llevado la puerta. Si no estaba abierta la puerta, en todo caso hubiese caído frente a la puerta y hubiese caído el cuerpo directamente en vertical a la estación del vehículo. O si no, simplemente también hay que tomar en cuenta que el vehículo no estuvo nada abollado, no tuvo ningún golpe en el lado de la puerta de la señora. Eso quiere decir que ella se bajó y cerró la puerta. ¿Dónde estuvo el hecho posterior que dice que fue la causa del femicidio? Nadie se ha puesto a analizar de una u otra manera cómo fue el desarrollo real de este evento. Porque no hay ni un solo testigo, todo es referencial, que hablan del momento que le vieron accidentada y tomando en cuenta que fue el vehículo que le produjo la muerte, que les pasa por encima por darse a la fuga y él está libre. Entonces, ¿cuáles son las responsabilidades aquí reales? Los procesos están viciados. El hecho de haber nombrado un segundo tribunal nubló completamente la existencia de la verdad absoluta. No existe, las pruebas tienen que ser, los fines de las pruebas, de los medios probatorios deben ser idóneos. Aquí no existe idoneidad. Entonces, abogada, lo que ustedes sostienen es que lo que ocurrió fue un accidente de tránsito. En efecto, todo lo dice. Hasta aquí no existe ningún medio, ninguna pericia que determine lo contrario. Y que incluso el accidente de tránsito no fue producido ni siquiera por Giovanni. El accidente de tránsito lo produjo otra persona. Y ni siquiera la sanción de 2 años debería pertenecerle a Giovanni. Porque si vemos en retrospectiva y vemos objetivamente, la situación es tal cual. No existe responsabilidad bajo ninguna circunstancia de ninguno de los 2 actos que se están diciendo. Entonces, sí es necesario. Hemos interpuesto recursos de habeas corpus. Yo llegué y vi que Giovanni ha hecho una defensa solo, interponiendo y escuchando cada vez con habeas corpus para que le puedan escuchar. Y ha sido completamente, ¿qué le digo? En vano quizás utilizar este medio. Cuando yo vine, analicé el proceso, sí interpuse un recurso de habeas corpus, indicando de una forma pidiendo, más que humanamente, ¿sí? Más que legalmente, pidiendo de manera humana que sea escuchado, que se dé la situación. Y al momento cuando yo hice la exposición, también nosotros tuvimos una situación bastante especial que se dio. Me ponía una fecha para la audiencia en la ciudad de Riobamba a las 4:30 de la tarde. Vamos a la audiencia y el señor secretario en ese momento nos dijo que no se va a dar la audiencia. ¿Por qué razón? Porque el señor juez que había conocido la causa por sorteo
había presentado una licencia supuestamente para estudios con días de anticipación. La vida es superior a los estudios, pienso yo. Y la obligación de los jueces de atender el habeas corpus más allá de cualquier cosa. Es más fácil pedir permiso, ¿sí?, que posiblemente entregar a la muerte a una persona. ¿Qué sucedió? En ese momento se suspendió la audiencia. Yo lo único que solicitaba es que me justifiquen administrativamente la razón del permiso, que a nosotros no nos notificaron. Nos pusieron una hora muy aparte, a las 4:30. Vino el juez supuestamente suplente, no apareció porque estaba en otro juicio, y fue que en la mañana ese juez no había dado paso a una petición de Giovanni López. Se da esta situación, yo regreso a la ciudad de Quito, y me topo con 3 providencias consecutivas, ¿sí? La una mediando cada 5 minutos, indicando incluso las justificaciones supuestamente administrativas después, cuando tiene que haber sido antes, no después. Esos son los manejos y manipulaciones que se dan en nuestra justicia. Esa es la parte del manejo de la falta de seriedad, de compromiso de nuestras autoridades. De manera generalizada, fiscales, jueces, todas las personas, falta compromiso real en relación a sus puestos. Nos dan la cita, o sea, la audiencia se realiza, ¿para qué? Para el día sábado 7:30 de la noche. Hacemos la audiencia, pero a pesar de toda esta anomalía, veo que por primera vez un juez, ¿sí?, al escuchar la exposición, determina que podría verse y solicita que se dé paso y se le haga conocer lo del primer proceso, porque es donde nace todo. Claro. En cierta forma, pese a esta situación irregular que se dio, agradezco esta posibilidad de que alguien por lo menos quiera o intente saber qué está pasando. Ok, eso es importante, eso es importante. Paulina, muchísimas gracias. Creo que, como siempre lo hemos dicho, lo más importante es escuchar. Creo que por más allá de las circunstancias, la persona tiene el derecho a la defensa y al proceso justo, más allá de las críticas, más allá de la percepción y más allá del prejuicio que pueda extender el caso, que así pues lo ocurrió en su momento. Igual hacemos un llamado público para, si la contraparte desea también exponer su caso, pues puede hacerlo en este espacio a la misma hora y en el mismo tiempo. Paulina, sus palabras para despedirnos. Sí, yo le agradezco muchísimo, gracias, porque realmente lo que usted dice, que la otra contraparte también tiene derecho a hacerlo, sí es cierto, pero que también sea la contraparte que sea objetiva en relación al proceso. Esa es la parte fundamental. No seguir creando una expectativa que ya no existe, sino hay un proceso y sobre eso se tiene que hablar, no sobre lo que supuestamente se hizo, se dejó o se maniobró. Aquí se tiene que ver netamente lo que está el proceso en documentación y la intervención que fue del gobierno anterior. Muy bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Será hasta una próxima oportunidad. Chau, chau, Paulina. Chao, igual, gracias. Muy bien, mis queridos amigos, ahí estuvo nuestra última invitada del día de hoy. Hemos tenido varios invitados, creo que ha sido una mañana bastante movida, bastante fructífera, si podemos llamarlo de alguna manera, con todas las personas que han estado con nosotros, que han compartido estas entrevistas, que han dado su punto de vista, y como siempre lo he dicho, y lo vamos a seguir sosteniendo, más allá de todas las perspectivas, criterios, ideas, en los procesos, los derechos, creo yo que más allá de todo deben ser escuchados, deben ser procesados, deben ser matizados. Mis queridos pilluelos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos.